Me llamo Alejandra, tengo 34 años y estoy sentada en un juzgado de lo familiar, observando cómo mi esposo, con quien estuve casada 8 años, se ríe mientras firma los papeles del divorcio. Mauricio siempre pensó que yo era solo su mujer trofeo, sin ambiciones propias. Lo que nunca imaginó fue que, mientras él me engañaba con su compañera de oficina, yo estaba construyendo un imperio justo bajo sus narices. El juez está a punto de leer mi declaración financiera y no veo la hora de ver cómo desaparece esa sonrisa soberbia de su cara. Pero antes de contarte cómo fue que esa expresión de arrogancia se desmoronó por completo, cuéntame desde dónde me estás viendo y no olvides dar like y suscribirte, especialmente si alguna vez tuviste que defenderte cuando nadie lo esperaba de ti. Yo era una chica de un pueblito en Jalisco que se mudó a la Ciudad de México para estudiar la universidad, con sueños grandes y una mochila llena de ilusiones. Estudié diseño gráfico y estaba decidida a abrirme paso en la gran ciudad, a pesar de mis orígenes humildes. Mis padres me enseñaron desde pequeña el valor del trabajo duro y del ahorro. Esas lecciones me servirían más adelante de formas que nunca imaginé. Conocí a Mauricio en una cena benéfica para un hospital infantil. Yo estaba ahí porque había sido voluntaria diseñando sus materiales promocionales. Él, como supe después, solo asistía porque le convenía para su imagen. Mauricio venía de una familia adinerada de abolengo, trabajaba como banquero de inversiones y tenía ese tipo de seguridad que solo da el no haber tenido que preocuparse jamás por el dinero. «Tú no pareces de aquí», fueron sus primeras palabras hacia mí. Ahora entiendo que fue tanto una ofensa como un adelanto de lo que sería toda nuestra relación. En ese momento, sin embargo, su sonrisa encantadora y la manera en que me prestaba atención me hicieron ignorar aquella bandera roja. Nuestro romance fue un torbellino. Mauricio me llevaba a restaurantes donde los menús no tenían precios, escapadas de fin de semana a Nueva York solo porque sí, y me introdujo a un estilo de vida que yo solo había visto en películas. Parecía perfecto, atento, exitoso y aparentemente enamorado de mí, a pesar de mi origen sencillo. Yo ganaba un sueldo modesto como diseñadora gráfica junior en una agencia de marketing. Amaba mi trabajo, los retos creativos, la satisfacción de ver mis diseños en el mundo real. Pero para Mauricio, aquello era mi trabajito. A menudo me sugería que no necesitaba trabajar. ¿Para qué agotarte por unos centavos si yo puedo darte todo?, decía él sin entender que para mí mi carrera era más que dinero. Era identidad, era independencia. Me propuso matrimonio 6 meses después de conocernos, en un restaurante elegante con vista al skyline de la ciudad. El anillo era descomunal, el champán carísimo y el momento tan cuidadosamente orquestado que varios comensales aplaudieron. Parecía un cuento de hadas. Dije que sí, sin pensarlo 2 veces. La boda fue pequeña, pero elegante, a mi gusto, a pesar de que su familia presionó por una celebración ostentosa con cientos de invitados. Ahora que lo pienso, fue de las pocas veces que me mantuve firme frente a las expectativas de los Shannon, porque sí, su apellido original era Shannon. «Una boda modesta para una chica modesta», comentó su madre, Elvira, con una sonrisa apretada que nunca llegaba a sus ojos. Esa fue la primera vez que sentí claramente cómo me veía su familia, como alguien que no era lo suficientemente buena para su hijo. Después de la luna de miel en las Islas Maldivas, nos mudamos al lujoso departamento de Mauricio en Polanco. Todo era minimalista, carísimo y frío, exactamente como su familia. Intenté darle calidez, fotos, cuadros con color, detalles personales, pero Mauricio prefería la estética sobria, esa que demostraba riqueza más que personalidad. Los primeros signos de conflicto aparecieron pronto. Mauricio cuestionaba cada decisión decorativa que tomaba, criticaba a mis amistades y hacía comentarios sutiles pero hirientes sobre mi carrera. «El diseño gráfico está muy visto», dijo una vez después de conocer a mis compañeros. «Tú podrías ser excepcional, pero estás desperdiciando tu talento haciendo loguitos para empresas que nadie conoce». Intenté encajar en su círculo social.
esposas de banqueros, empresarios, mujeres que pasaban sus días entre centros comerciales, spas y eventos de beneficencia. Eran amables en la superficie, pero jamás me aceptaron del todo. Una vez escuché a una de ellas durante una cena decir: «Ella es el experimento de Mauricio con la clase media». Cuando se lo conté a él, no me defendió. Solo sugirió que hiciera un esfuerzo por encajar mejor, que actualizara mi guardarropa, que tal vez tomara clases de tenis. «Solo necesitan ver que te estás adaptando a nuestro estilo de vida», dijo, como si mi identidad fuese un proyecto que podía rediseñar a su gusto. Los primeros años fueron una mezcla confusa de lujos y soledad. Me colmaba de regalos caros mientras mi autoestima se erosionaba poco a poco. Yo me estaba transformando en lo que él quería, una esposa de escaparate, que lo hiciera quedar bien en público, mientras la mujer creativa e independiente que fui alguna vez se desvanecía. A los 2 años de casados, las tensiones que se habían acumulado comenzaron a desbordarse. Mauricio siempre había sido meticuloso con las finanzas, pero su actitud se volvió cada vez más controladora. Aunque compartíamos cuentas, cuestionaba cada compra que yo hacía, mientras él gastaba a manos llenas sin consultarme nada. «¿De verdad necesitabas otro set de materiales de arte?», me decía revisando los estados de cuenta. «Son $200 que podrías haber invertido». Y sin embargo, no tenía reparo en gastar miles en relojes o palos de golf. Poco a poco, fui quedando aislada de mis amigos y familia. Las visitas a mis padres en Jalisco se hicieron esporádicas, porque Mauricio siempre tenía una excusa, una cena de negocios, un evento importante, o simplemente que Guadalajara es demasiado provinciana para mí. Mis amigos de la universidad dejaron de llamarme. Mauricio había dejado claro que no eran lo suficientemente sofisticados para entrar en su casa. «¿Tu amiga Leticia preguntó si nuestro vino era mexicano?», se burló una vez después de una cena que yo había organizado. «Como si fuéramos a servir vino nacional. Es vergonzoso, Alejandra». Mi carrera, que antes era un motivo de orgullo, se convirtió en una lucha constante. Cuando me ofrecieron una promoción a diseñadora senior, Mauricio no lo celebró. «¿Vale la pena ese pequeño aumento de sueldo a cambio de más horas fuera de casa?», cuestionó. «Recuerda que pronto queremos formar una familia». Eso era nuevo para mí. Cada vez que yo había mencionado tener hijos, él decía que no era el momento. Fue entonces cuando descubrí mi verdadera pasión, el marketing digital. La agencia donde trabajaba comenzó a expandir sus servicios y yo me ofrecí como voluntaria para aprender sobre analítica y estrategia. Tenía un talento natural para entender el comportamiento del consumidor y crear campañas efectivas. Ilusionada con esta nueva dirección, le conté a Mauricio que soñaba con tener mi propia firma boutique de marketing digital algún día. Su respuesta fue demoledora. «Sé realista, Alejandra. Emprender requiere sentido de negocios, y eso no es precisamente tu punto fuerte. Además, la mayoría de los negocios fracasan en el primer año». Nuestra manera de ver el dinero evidenciaba nuestras diferencias de fondo. Para él, todo se trataba de aparentar. La dirección correcta, el auto correcto, las vacaciones correctas. Yo, con mis raíces de clase media, creía en ahorrar, invertir con inteligencia y valorar lo útil, no lo ostentoso. Cuando se acercaba nuestro 3er aniversario, las noches de Mauricio trabajando hasta tarde se convirtieron en rutina. Un cliente importante, volatilidad del mercado, reportes trimestrales. Las excusas eran muchas, pero la ausencia constante. La mayoría de las noches cenaba sola, dormía sola y vivía como una mujer soltera, pero bajo el control financiero de una niña con mesada. Nuestra primera pelea verdaderamente seria ocurrió después de la cena navideña anual con su familia. En el coche, su madre me preguntó directamente cuándo le daríamos nietos. Respondí que yo estaba lista cuando él lo estuviera, pero él cambió de tema con habilidad. Cuando llegamos a casa, lo enfrenté. Su reacción fue fría. «Tener hijos es una responsabilidad y un gasto enorme», dijo, aflojándose la corbata. «Con tu carrera modesta y las expectativas de mi familia,
Cualquier hijo nuestro necesitaría fondos fiduciarios, escuelas privadas, contactos adecuados. No estamos listos aún, financieramente. ¿No estamos listos?, pregunté confundida. Mauricio, ganas más de 1 millón al año. Tu familia tiene riqueza generacional. ¿Qué estamos esperando? Su respuesta fue reveladora. Mi dinero no es el problema. Tú aún no te has establecido adecuadamente. ¿Qué podrías aportar tú al futuro de un hijo? Sus palabras fueron como ácido. Durante semanas, su desprecio hacia mi trabajo, que en otra discusión incluso llamó un sueldo de chiste, se volvió una llaga que no cerraba. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba independencia económica. No solo por mí, por mi cordura. Esa semana abrí una cuenta bancaria en otro banco. Solicité que una parte pequeña de mi sueldo se depositara ahí, no lo suficiente como para que él lo notara si revisaba las cuentas conjuntas, pero sí para empezar a construir algo mío. A la par, empecé a educarme sobre finanzas personales. Leí libros sobre inversión. Tomé cursos gratuitos en línea sobre administración de negocios. Me suscribí a boletines sobre emprendimiento. Todo lo hacía en modo incógnito. No podía dejar rastro digital que él pudiera encontrar. La mujer que un día se dejó seducir por cenas lujosas y gestos grandilocuentes comenzaba a despertar y empezaba a trazar su ruta de escape paso a paso. Mientras Mauricio seguía con sus viajes de negocios y cenas con clientes, yo preparaba los cimientos de mi independencia. Con mis ahorros crecientes, registré una empresa pequeña, Alejandra Guzmán Soluciones Digitales. Monté un sitio web profesional donde mostraba mi portafolio y mis servicios. Mi primer reto fue encontrar tiempo para trabajar sin que Mauricio lo supiera. Transformé el cuarto de visitas, casi nunca usado, en oficina. Le dije que era para hacer freelance y así aportar algo extra a la casa. Apenas le prestó atención. Para él, todo eso era solo un pasatiempo. Solo que no interfiera con nuestros compromisos sociales, me advirtió sin darle más importancia. Mi primera clienta llegó por casualidad, en una cafetería del barrio. Escuché a Sofía Álvarez, dueña de una panadería tradicional, quejarse por lo costoso que resultaban las agencias de marketing. No puedo pagar 5,000 pesos por una campaña, pero me están comiendo los negocios de cadena, le decía al barista. Me acerqué, me presenté, le conté mi experiencia y le ofrecí ayudarla por una fracción del precio, con la condición de que yo estaba armando mi portafolio. Sofía aceptó, y los resultados superaron todas las expectativas. Su interacción en redes sociales aumentó un 300% y una campaña de correos bien dirigida le trajo nuevos contratos de catering para empresas. Ese antes y después fue tan evidente que Sofía me recomendó con otros pequeños empresarios. Además, se volvió una amiga genuina, algo que hacía mucho no sentía. Era auténtica, trabajadora, y valoraba mis habilidades como Mauricio nunca lo hizo. «Tienes un don, Ale», me dijo una tarde. «Entiendes qué hace único a un negocio y sabes comunicarlo al cliente». Trabajaba de noche cuando Mauricio no estaba. Convertí nuestro vestidor en un pequeño estudio improvisado para hacer llamadas con clientes. Usaba cobijas viejas de la universidad para insonorizar. Cada cliente nuevo era una mezcla de euforia y miedo. Euforia porque el negocio crecía, miedo porque si me descubría habría confrontación. Cometí errores, cobré poco por proyectos complejos, prometí tiempos de entrega que me desbordaban. Pero aprendí. Cada cliente me enseñó algo sobre negocios, sobre poner límites, sobre valorar mi trabajo. Invertí mis ganancias en lo esencial: software, equipo, licencias. A veces ocultaba los cargos entre gastos domésticos, otras los pagaba en efectivo. En un año, mi cartera de clientes creció gracias al boca en boca. En vez de gastar las ganancias, las reinvertía en el negocio y también empecé a ahorrar para futuras inversiones. Mauricio seguía sin darse cuenta. Creía que mi renovada seguridad era por fin adaptarme a su mundo, no por realización profesional. El momento que lo cambió todo llegó cuando trabajé con una diseñadora de joyas local. Sus ventas se dispararon tras una campaña que le diseñé.
tanto que su historia fue publicada en una revista para emprendedores. Tuve que rechazar que mencionaran mi nombre, alegando razones de privacidad, pero el éxito me dio credibilidad frente a clientes más grandes. Gracias a Sofía conocí a Natalia Kim, una empresaria tecnológica que había vendido su primera startup por varios millones y estaba lanzando un nuevo proyecto. Al principio me contrató para algo pequeño, pero pronto se convirtió en clienta habitual y mentora. «Estás cobrando demasiado poco para lo que sabes hacer», me dijo una tarde, revisando mi lista de tarifas. «Triplica tus precios y verás cómo cambia la percepción de tu valor». Y tenía razón. Al subir mis tarifas, en lugar de perder clientes, empecé a atraer negocios más consolidados, dispuestos a pagar por calidad. Natalia también me introdujo al mundo de la inversión, más allá de las cuentas de ahorro. «El dinero quieto pierde valor», me explicó. «Hay que ponerlo a trabajar». Bajo su guía, comencé a hacer inversiones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes, entre ellas la nueva startup de Natalia, especializada en soluciones de inteligencia artificial para pequeños negocios. Empecé con montos pequeños, pero conforme mi empresa crecía, también lo hacía mi portafolio. La sensación de ver florecer tanto mi negocio como mis inversiones era embriagadora. Por primera vez desde que conocí a Mauricio, me sentía realmente viva, con propósito, con independencia. Estaba construyendo algo valioso por mis propios méritos. Durante ese tiempo seguí manteniendo la fachada de ser simplemente la esposa de Mauricio. En eventos sociales, sonreía cortésmente mientras las esposas de sus colegas hablaban de sus compras o de comités de caridad. Asistía a cenas de trabajo con él y cumplía a la perfección el rol de esposa ejemplar, mientras por dentro dirigía una empresa en crecimiento y tomaba decisiones financieras que transformarían mi futuro. Llevar esa doble vida era agotador, pero a la vez empoderante. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, cada inversión acertada, era un paso más hacia la libertad que cada vez comprendía con mayor claridad que necesitaba. A los 5 años de casados, la fachada empezó a resquebrajarse. Todo comenzó con un mensaje que apareció en el celular de Mauricio mientras él se duchaba. Una vista previa en la pantalla mostraba un texto de alguien llamado V. «Ya te extraño. Anoche fue». El resto del mensaje desapareció antes de que pudiera leerlo, pero la sospecha quedó sembrada y era imposible ignorarla. Mauricio se había vuelto aún más distante de lo habitual, y no era raro que regresara oliendo a un perfume que no era mío. Siempre decía que era por abrazar clientes al despedirse. En vez de confrontarlo de inmediato, decidí observar. Analicé sus patrones. Reuniones los jueves hasta tarde, supuestas conferencias de fin de semana de las que no encontraba rastro en internet, cenas con clientes siempre en el mismo restaurante lujoso. El jueves siguiente, le dije que iría a ayudar a Sofía con un evento especial en su panadería. En realidad, estacioné mi auto cerca del restaurante al que solía ir. A las 8:30 llegó su BMW. 10 minutos después, apareció un Audi plateado, del que bajó una mujer de cabello largo y oscuro. Incluso a distancia, reconocí a Vanessa Paredes, su compañera de la firma. Los vi abrazarse de una forma que no dejaba dudas. Eso no era una relación profesional. Lo besó antes de entrar. Me temblaban las manos mientras tomaba fotos con el celular. El estómago se me hizo un nudo de rabia y certeza. Esperé media hora antes de entrar. Estaban en una mesa en la esquina. Él le tenía la mano encima y se inclinaban el uno hacia el otro, en tono íntimo. Me acerqué en silencio, con el corazón latiendo con tanta fuerza que juraba que se escuchaba. «Con razón las reuniones nocturnas», dije, con voz más firme de lo que imaginaba. Mauricio se sobresaltó. Su rostro pasó por sorpresa, culpa, y terminó en fastidio por haber sido descubierto. Vanessa tuvo la decencia de ruborizarse y excusarse para ir al baño. «Alejandra, no es lo que parece», empezó con ese tono de vendedor que usaba con sus clientes difíciles. «Ah, ¿no? Porque parece que estás cenando con tu amante mientras tu esposa cree que estás trabajando». La conversación fue surreal.
Mauricio pidió disculpas a medias, dijo que solo era algo físico y tuvo el descaro de culparme por su infidelidad. «Te has obsesionado con tus proyectitos freelance», dijo en voz baja, viendo que otros comensales empezaban a notar la tensión. «Te has vuelto aburrida, Alejandra, sin ambición. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo por nuestro matrimonio?» Salí del restaurante sola. Manejé sin rumbo por horas antes de volver al departamento. Mauricio llegó después de medianoche, con promesas de terminar la relación con Vanessa, de ir a terapia, de hacer un segundo viaje de luna de miel. Y por razones que ni yo entendía en ese momento, fingí que lo consideraría. «Necesito tiempo», le dije, y no mentía. Necesitaba tiempo, no para perdonarlo, sino para planear mis próximos pasos. Las semanas siguientes fueron una danza de engaños mutuos. Mauricio se volvió extrañamente atento, flores, cenas, detalles. Mientras tanto, yo aprovechaba mis reuniones con clientes para consultar con abogados de divorcio. Una de esas abogadas, Teresa Vargas, recomendada por Natalia, era una fuerza de la naturaleza. Me expuso con claridad la realidad de mi situación. En México, el reparto de bienes se hace conforme al régimen matrimonial. Sin capitulaciones, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran mancomunados. Aprendí sobre las complejidades de divorciarse de alguien con dinero familiar, la necesidad de documentar todo y la importancia de actuar con inteligencia. Teresa me aconsejó reunir toda la información posible antes de dar un paso. El conocimiento es poder, Alejandra, especialmente en un divorcio. Mi labor de investigación terminó abruptamente cuando Mauricio encontró mi historial de búsqueda en la computadora compartida. Olvidé usar el modo incógnito en una búsqueda, proceso de descubrimiento financiero en el divorcio. Su reacción fue inmediata y aterradora. Me acorraló en la cocina, agitaba su celular con una captura de pantalla. ¿Esto es lo que has estado haciendo? ¿Planeando divorciarte y quitarme mi dinero? Su cara estaba roja, una vena saltaba en su frente. Déjame decirte algo, Alejandra. Sin mí no eres nada, nada. Los abogados de mi familia se encargarán de eso. Me mantuve serena, lo cual solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, Mauricio. Solo investigaba después de lo que pasó. ¿Tú no harías lo mismo? Pareció calmarse ante mi respuesta, pero la amenaza quedó en el aire. Esa noche moví todos mis documentos importantes a una nube segura y comencé a transferir archivos digitales a memorias que guardé en una caja fuerte en el banco. Mauricio no tenía idea. El golpe final llegó 3 semanas después. Mientras organizaba nuestro closet, una tarea en la que él nunca se involucraba, encontré una pequeña caja de joyería escondida dentro de unas botas invernales. Dentro había un recibo de Tiffany's por una pulsera de diamantes, fechada 2 meses atrás. Yo nunca recibí tal regalo. A pesar de saber de la infidelidad, esa prueba física de su inversión emocional en otra mujer me dolió de una forma inesperada. El recibo mostraba una compra de casi 300,000 pesos, dinero que, en teoría, era de ambos. Antes de poder digerir esta nueva traición, escuché que se abría la puerta principal. Voces, risas, Mauricio y una mujer. Me quedé congelada en el closet. Entraron a la recámara. Claramente no esperaban que estuviera en casa a media tarde. Salí y los encontré abrazados al pie de la cama que habíamos compartido 5 años. «¡Alejandra!», exclamó Mauricio, sin siquiera apartarse de Vanessa. «Se supone que estabas trabajando». «Tomé mediodía libre», respondí, sorprendida de mi propia calma. Claramente debí haber llamado antes. Lo que siguió no fue la escena dramática que muestran en las películas. Mauricio fue frío y pragmático. «Bueno, esto ahorra una conversación incómoda», dijo, acomodándose la corbata. «Quiero el divorcio, Alejandra. Vanessa y yo tenemos planes a futuro». Habló con una seguridad absoluta, como si él estuviera en control. Me ofreció generosamente quedarme con mis pertenencias personales y un pequeño fondo para empezar de nuevo. El departamento, las inversiones, incluso el arte que habíamos elegido juntos, todo se lo quedaría él.
Mis abogados te contactarán, concluyó, confundido al ver que no lloraba ni rogaba. Deberías ir buscando otro lugar donde quedarte, desde esta noche. En realidad, le respondí, como esta sigue siendo legalmente mi residencia, me voy a quedar. Ustedes pueden buscarse un hotel. Su rostro se endureció. Vanessa lo tomó del brazo. Vamos, Mauricio, esto lo resolvemos luego. Antes de salir, él se volvió una última vez. Te vas a arrepentir de no aceptar mi oferta. Cuando mis abogados terminen contigo, te va a alcanzar apenas para un cuartito en Iztapalapa. Cerré la puerta tras ellos, me recargué contra ella, y por primera vez desde que descubrí la infidelidad, sonreí. Mauricio no tenía idea de lo que se venía. Al día siguiente, Mauricio se llevó la mayoría de su ropa y objetos personales del departamento. Yo cambié las chapas esa misma tarde. ¿Legalmente cuestionable? Tal vez, pero necesitaba tiempo para documentar todos los bienes antes de que intentara llevarse algo más. Su suposición de que yo era una ignorante en temas financieros quedó evidente en su primera oferta de liquidación, una única suma de $75,000 y 6 meses de gastos. A cambio, yo no reclamaría nada más, ni del departamento que amueblé, ni de nuestras inversiones conjuntas. Está probando el terreno, dijo Teresa cuando vio la oferta. Cree que no sabes tus derechos ni el verdadero alcance del patrimonio común. Con su guía, rechacé la oferta y activamos el proceso de descubrimiento financiero, un mecanismo legal que obliga a ambas partes a revelar todos sus bienes y deudas. La respuesta de Mauricio fue obstaculizar todo, retrasos, evasivas, informes incompletos. Es una táctica común, me tranquilizó Teresa. Quieren agotarte, hacerte gastar y rendirte. Lo que Mauricio no sabía era que yo llevaba años anotando cada cuenta, cada transacción, incluso las que él creía secretas. Y más importante, ya tenía mis propios recursos y eran significativos. Después de evaluar todo con Teresa, decidimos ocultar temporalmente el verdadero valor de mi empresa e inversiones durante las primeras fases del juicio. Legalmente, los negocios fundados durante el matrimonio pueden considerarse bienes comunes, pero Teresa encontró una posible excepción. Mauricio había desalentado activamente mi emprendimiento y nunca aportó ni un peso para su creación. Revelaremos todo en el momento adecuado, me aseguró. Por ahora, dejemos que siga creyendo su propio cuento sobre ti. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, Mauricio inició su propia campaña social. Amigos en común dejaron de contestar mis llamadas. Las invitaciones desaparecieron. Incluso el portero del edificio, que siempre fue amable, empezó a tratarme con indiferencia. Más tarde supe que Mauricio andaba diciendo que yo lo había engañado, que estaba inestable emocionalmente y que él era quien había querido salvar el matrimonio. En los círculos donde su apellido pesaba, su versión se creyó sin chistar. Ese exilio social me dolió más de lo que esperaba. Gente con la que había compartido cenas, fiestas, secretos, desaparecieron de mi vida sin escuchar mi versión. Todos menos Sofía y Natalia, que se mantuvieron firmes. Quien cree chismes sin escuchar ambas partes no merece tu energía, me dijo Sofía una noche, entre cupcakes en la cocina de su panadería. Enfócate en construir tu nueva vida, no en llorar la vieja. Los intentos de Mauricio por intimidarme se intensificaron cuando se dio cuenta de que no iba a aceptar su generosa oferta sin más. Comenzó a llamarme por las noches, lanzando amenazas veladas. Voy a asegurarme de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad, decía con voz baja y cargada de veneno. Incluso insinuó que reportaría mi negocio ante Hacienda por supuestas irregularidades fiscales. Pero no había nada que temer. Mis finanzas estaban meticulosamente documentadas. Su familia también se sumó a la presión. Me llamó su madre, Elvira, con ese tono condescendiente que también dominaba. Siempre supimos que no eras lo adecuado para Mauricio. Me soltó sin rodeos. Pero te aceptamos porque él te eligió. No hagas esto más difícil. Acepta lo que se te ofrece y retírate con dignidad.
Mantuve la compostura, una habilidad que perfeccioné en todos esos eventos familiares donde me miraban con desdén. «Gracias por su preocupación, señora Elvira», le respondí. «Seguiré el consejo de mi abogada». La arrogancia de Mauricio terminó por volverse en su contra. Pensando que yo no tenía recursos para enfrentar una batalla legal prolongada, cometió errores graves. No declaró cuentas en las Islas Caimán, de las cuales yo tenía pruebas. Subestimó el valor real de su portafolio de inversiones. Afirmó que ciertas joyas familiares eran propiedad separada, cuando claramente nos las habían regalado a ambos como pareja. Teresa documentó cada mentira con precisión quirúrgica, armando un caso que, eventualmente, destruiría su credibilidad ante el juez. Mientras tanto, mi empresa crecía de forma exponencial durante el proceso de separación. Una campaña que diseñé para una cadena de restaurantes regional se volvió viral, apareciendo en revistas especializadas del sector. Tuve que rechazar entrevistas, alegando razones personales, pero el reconocimiento profesional me trajo una oleada de nuevos clientes. El gran golpe vino cuando firmé contrato con una cadena nacional de tiendas de ropa para renovar toda su estrategia digital. Un acuerdo de 6 cifras que convirtió mi empresa en algo más que exitoso. La volvió excepcional. Contraté a 3 personas, renté una oficina pequeña y comencé a rechazar clientes cuyos valores no encajaban con los de mi firma. Todo eso sucedía mientras Mauricio y sus abogados seguían describiéndome en los documentos judiciales como una diseñadora freelance con ingresos inciertos, totalmente dependiente de su apoyo económico. Su percepción de mí, como la chica de pueblo deslumbrada por su dinero, estaba tan arraigada que no podía concebir mi éxito sin él. La noche antes de la audiencia final, me senté sola en el departamento que, a pesar de todo, nunca sentí como mío. Recordé quién era cuando llegué a esta ciudad, quién me había convertido en el camino y quién era ahora. 5 años atrás, yo habría hecho cualquier cosa por complacer a Mauricio. Su traición, por dolorosa que fuera, me obligó a recuperar mi fuerza, mi ambición, mi dignidad. Hice mi maleta pequeña. Independientemente de lo que decidiera el juez, no iba a pasar una noche más en ese lugar donde mi matrimonio se había desmoronado. Mi nuevo departamento en Santa Fe ya estaba listo. Lo había adquirido a través de una sociedad de responsabilidad limitada, de la que Mauricio no sabía nada. Lo amueblé yo misma, con cosas que elegí por su belleza y calidez, no por su valor en revistas de decoración. Cuando cerré la maleta, sonó un mensaje en mi celular. Era de Natalia. «Recuerda quién eres mañana, no quién él intentó que fueras». Me aferré a esas palabras mientras me preparaba para enfrentar el acto final de mi matrimonio con Mauricio Santos. La mañana de la audiencia amaneció clara y fresca. Me vestí con un traje azul marino, sobrio pero firme. Solo llevaba una joya, un dije de diamante pequeño que me regalaron Sofía y Natalia para conmemorar el primer aniversario de mi empresa. «Tu diamante de independencia», lo llamaron. Llegué al juzgado media hora antes, como Teresa me había aconsejado. Mauricio ya estaba allí, impecable, con un traje gris oscuro hecho a la medida. A su lado, su abogado, el licenciado Lorenzo Bravo, socio principal de una de las firmas más poderosas de la ciudad, famoso por asegurar acuerdos que siempre favorecían a sus clientes millonarios. Mauricio sonrió al verme y se inclinó para susurrarle algo a Lorenzo. Ambos rieron. Su seguridad era tan palpable que parecía que creía que aquello era un simple trámite antes de su victoria inevitable. Teresa llegó momentos después. Vestía un traje color vino intenso que destacaba entre el gris del edificio. A diferencia de Lorenzo y su séquito de asistentes, ella trabajaba sola, pero irradiaba esa seguridad silenciosa que me conquistó desde la primera reunión. «¿Lista?», me preguntó con una mirada que no dejaba escapar emociones frente a los curiosos. «Más que lista», respondí. La sala de la jueza Magdalena Torres imponía con su sobriedad. La jueza, una mujer de unos 60 años, cabello oscuro con vetas plateadas y ojos penetrantes, era conocida por su sentido de justicia.
y su cero tolerancia a los juegos ni a las emociones excesivas. Cuando comenzó la audiencia, Mauricio ofreció una actuación digna de un Ariel. Se presentó como el esposo devoto que había apoyado la humilde carrera de su esposa, solo para recibir a cambio ingratitud y demandas irrazonables. «Solo quiero una resolución justa, su señoría», dijo con voz modulada, transmitiendo decepción razonable. Le ofrecí a la señora Guzmán un acuerdo generoso que le permitirá mantener un estilo de vida cómodo mientras reconstruye su carrera. Lorenzo presentó su caso. Argumentó que la fortuna familiar de Mauricio era propiedad separada, minimizó mis contribuciones y sugirió que el departamento, pagado principalmente con sus ingresos, debía quedar exclusivamente para él. Durante toda la exposición mantuve la compostura. Ni una sola reacción, ni una sola lágrima. La jueza me observaba de vez en cuando, sin dar señales. Cuando llegó el momento de firmar el acta de divorcio, separando oficialmente nuestro estado civil, mientras los temas financieros quedaban pendientes, Mauricio lo hizo con teatralidad. Firmó con un trazo elegante, soltó una risita y guardó su pluma Montblanc con aire triunfante. Al volver a su asiento, pasó cerca de mí y susurró: «Disfruta volver al cuartito de tus papás». La presentación de Teresa comenzó con método, sin dramatismos, contrastando con los argumentos teatrales de Lorenzo. Expuso las mentiras financieras de Mauricio durante el matrimonio, las cuentas ocultas, los regalos a Vanessa, el patrón de control económico. «Su señoría», dijo Teresa con voz firme, «el señor Santos no ha revelado de forma completa los bienes conyugales, como exige la ley en este estado». Presentó documentos con fechas, números de cuenta y montos aproximados. Mauricio se removía en su asiento. La sonrisa confiada se desdibujaba con cada hoja que Teresa entregaba. Lorenzo pidió un receso. La jueza lo negó. «Prefiero continuar, licenciado. Me interesa especialmente escuchar sobre estos activos no declarados». El ambiente se tensó. Teresa siguió con precisión quirúrgica, desmantelando las omisiones de Mauricio. La jueza fruncía el ceño cada vez más, examinando cada evidencia. «Además», continuó Teresa, «solicitamos que el tribunal considere el patrimonio independiente de la señora Guzmán, establecido durante el matrimonio, sin aportación alguna del señor Santos». Era el momento que habíamos preparado con tanto cuidado. «Explíquese, abogada», pidió la jueza Torres mirando por encima de sus lentes. «La señora Guzmán fundó una empresa de marketing digital durante el matrimonio. El señor Santos no solo no contribuyó en nada, sino que la menospreció constantemente, como lo demuestran estos mensajes». Teresa presentó correos y mensajes donde Mauricio calificaba mi negocio de jueguito, pasatiempo, y se burlaba de mis aspiraciones. Por primera vez, la jueza me dirigió la palabra: «Señora Guzmán, ¿ha entregado al tribunal la información completa sobre esa empresa?» «Aún no, su señoría, pero tengo todo listo para entregarlo hoy mismo». Teresa le pasó al secretario judicial un sobre sellado con mi declaración financiera completa, la cual habíamos guardado hasta este preciso instante. «Solicito que la Corte la revise antes de tomar decisiones sobre la división de bienes», dijo. La jueza asintió y abrió el sobre. El silencio llenó la sala. Su ceño se alzó levemente mientras leía. Fue la única señal de sorpresa en su rostro imperturbable. Después de unos minutos eternos, alzó la mirada. «Para constancia, leeré el resumen de los activos de la señora Guzmán». Mi corazón latía como tambor. Alejandra Guzmán Soluciones Digitales, empresa fundada hace 3 años. Valor actual estimado por ingresos y contratos: $1.200.000. La cabeza de Mauricio se alzó de golpe. Su rostro de incredulidad era casi cómico. Portafolio de inversión, incluyendo acciones tecnológicas e inversión en startups, $1.800.000. Mauricio apretó los puños, los nudillos blancos. Propiedad inmobiliaria, un departamento adquirido hace 3 meses, valorado en $950.000. Su cara se descompuso, pálido, tieso. Activos totales, $6.950.000, concluyó la jueza.
Un silencio absoluto reinó en la sala. Mauricio me miraba como si estuviera viendo a una desconocida, y en cierto modo, así era. Por primera vez, sentí alivio. No orgullo, no venganza. Solo la tranquilidad de ver que la verdad, por fin, salía a la luz. «Señor Santos», dijo la jueza, ¿desea modificar alguna de sus declaraciones previas respecto a la dependencia económica de su esposa? Mauricio no respondió. Lorenzo se levantó. «Su señoría, no teníamos conocimiento de estos activos. Alegamos que, al haberse generado durante el matrimonio, el señor Santos tiene derecho a una parte equitativa». Teresa sonrió con seguridad. «Remito a la Corte al párrafo 23 del acuerdo prenupcial, firmado por ambas partes. Ese era nuestro as bajo la manga. Años atrás, al revisar el prenupcial, Teresa detectó una cláusula que los propios abogados de Mauricio habían incluido. Decía que cualquier negocio fundado por uno de los cónyuges durante el matrimonio, sin inversión del otro, seguiría siendo propiedad exclusiva de quien lo hubiera creado en caso de divorcio. La cláusula, pensada para proteger al señor Santos, explicó Teresa, también protege a la señora Guzmán, cuya empresa fue construida sin ninguna participación ni apoyo de él. La jueza revisó el documento con detenimiento. «El lenguaje es claro», dijo finalmente. «Continúe, licenciada». Teresa presentó pruebas de que yo había creado el negocio desde cero, con mis propios ahorros, reinvirtiendo utilidades. También incluyó declaraciones de clientas como Natalia y Sofía, que avalaban mi trabajo independiente y mis capacidades. Mientras Teresa hablaba, observaba a Mauricio. El mismo que había reído al firmar los papeles del divorcio una hora antes, ahora estaba inmóvil, roto. Vanessa, que había estado sentada en la parte trasera de la sala, se levantó y salió sin decir palabra. La jueza se tomó 30 minutos para revisar todo. Cuando regresó, su veredicto fue claro. Con base en las pruebas y el acuerdo prenupcial, la Corte determina que Alejandra Guzmán Soluciones Digitales y su portafolio de inversiones constituyen propiedad separada de la señora Guzmán. Mauricio soltó un ruido ahogado, mitad jadeo, mitad protesta. Además, continuó la jueza, dada la falta de transparencia del señor Santos respecto a los bienes conyugales, la división del resto de los activos será más favorable a la señora Guzmán. El resto fue un torrente legal que apenas escuché. Lo esencial era claro. Me quedaba con mi empresa, mis inversiones y mi nuevo hogar. El departamento sería vendido y el dinero dividido de acuerdo con la fórmula dictada por la Corte. Al salir, Mauricio se me acercó, su abogado intentando detenerlo. «Todo esto lo planeaste», me espetó entre dientes, humillado y furioso. «Años esperando destruirme». Lo miré a los ojos, sin odio, sin miedo. «No, Mauricio. Mientras tú destruías lo que teníamos, yo construía algo para mí. Esa es la diferencia entre tú y yo». Teresa me tomó del brazo y lo dejamos atrás, solo, en esa sala vacía donde su soberbia se había hecho polvo. Salir de ese juzgado no fue una victoria, fue una liberación. Sentí cómo se desprendía el peso de años de mentiras, tanto suyas como las que yo tuve que ocultar por sobrevivir. Mauricio intentó interceptarme afuera. Ya no era hostil. Su tono era incómodamente amable. «Alejandra, deberíamos hablar. Creo que te subestimé. Tal vez fuimos apresurados. Podríamos ser una pareja poderosa». Estuve a punto de reír. Qué transparencia tan grotesca. Ahora que conocía mi patrimonio, volvía a interesarle. «No hay nada que discutir, Mauricio. El juez ya decidió». «Aún me importas», dijo. «Lo que construiste lo podríamos hacer juntos». Teresa lo interrumpió con frialdad. «Toda comunicación será exclusivamente a través de abogados a partir de ahora». Esa noche cené con Sofía, Natalia y Teresa en un restaurante tranquilo con vista al lago. Pedimos champán, no para celebrar que Mauricio había perdido, sino para brindar por los comienzos nuevos. «Por Alejandra», dijo Natalia levantando su copa, «que construyó un imperio mientras un tonto miraba para otro lado». Una semana después me mudé a mi nuevo penthouse, elegido por mí, decorado por mí.
con ventanas que daban al cielo abierto y espacios cálidos, lejos del lujo frío que había compartido con Mauricio. Con el divorcio ya finalizado, pude salir al mundo con mi empresa. Expandí mis oficinas. Contraté un equipo con mi misma visión: ayudar a negocios auténticos a conectar con sus clientes. En un año, teníamos clientes en todo el país y comenzábamos a expandirnos a nivel internacional. Nombré a Sofía directora de operaciones. Su talento para la gestión era el complemento perfecto para mi visión estratégica y creativa. Volví a visitar a mi familia. Mauricio me había ido aislando, criticando sus modales, sus costumbres. Ahora pasaba las Navidades en Guadalajara, cocinando con mi mamá, jugando con mis sobrinos, recordando quién era. «Siempre supimos que eras extraordinaria», me dijo mi mamá. «Solo nos preocupaba que lo olvidaras. Aunque todo iba bien profesionalmente, emocionalmente no siempre fue fácil. A veces despertaba con rabia por haberme minimizado tanto. O me preguntaba cómo no vi las señales. Empecé terapia. La doctora Ramos, especialista en relaciones manipuladoras, me ayudó a entender que hasta las personas fuertes pueden caer en esas trampas emocionales. Sanar no es lineal, me repetía. Algunos días te sentirás poderosa, otros rota. Ambas emociones son válidas. 6 meses después del divorcio, fundé la Fundación Libertad Financiera para Mujeres. Ayudamos a mujeres que salen de relaciones abusivas a lograr independencia económica. Becas, mentorías, talleres prácticos sobre dinero y emprendimiento. Mi historia se volvió charla en foros de negocios femeninos. La independencia financiera no es solo dinero, decía. Es libertad para decidir por ti misma, no por necesidad, ni por miedo. Un año después del fallo del divorcio, me topé con Mauricio en una gala. Iba con una nueva pareja. No era Vanessa. Me saludó con tono suave. «Te ves bien, Alejandra. Escuché que tu empresa está haciendo cosas increíbles». «Así es», le respondí sin más. «Nunca vi tu potencial», confesó tras una pausa incómoda. «Estaba tan enfocado en moldearte que nunca supe quién eras en realidad». Lo miré, y no sentí odio ni amor, solo una compasión distante por alguien que medía el valor humano con una vara tan pobre. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Mauricio». Esa noche, ya en casa, pensé en todo lo que había pasado. Lo que pareció una humillación final, su engaño, su desprecio, fue la chispa que me salvó. Quiso desecharme, y eso me obligó a reencontrarme. Volví a salir con gente, pero con límites más sanos. Ya no necesitaba encajar. Quien estuviera conmigo tendría que quererme como soy, con mis triunfos, y también con mis cicatrices. Mi vida no es perfecta, ninguna lo es, pero es mía, y eso lo cambia todo. Mi patrimonio sigue creciendo, pero más importante, crece mi propósito. Si estás leyendo esto y sientes que te han subestimado, tal vez ese final que tanto temes es solo el comienzo disfrazado que necesitas. Tu valor no depende de quien no lo supo ver. ¿Alguna vez alguien te subestimó y le demostraste lo contrario? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia te resonó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que su valor no se mide con los ojos de otro. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces perder lo que creías que querías te lleva justo a lo que verdaderamente necesitas.